rapidísimo, media hora y tenemos que acabar. Como este tema ustedes tenían que hacerlo con el doctor Over, pero lamentablemente no ha podido venir. Entonces me ha pedido el doctor que les explique sobre una parte de la ingeniería genética que se emplea no solo en la medicina, se emplea en la agricultura, se emplea en la veterinaria, que es la obtención de proteínas, ¿no es cierto?, importantes en un organismo, proteínas que son producto de otro, la famosa recombinación genética, el ADN recombinante que finalmente dio lugar a los transgénicos, muy discutidos, muy, ¿no es cierto?, vilipendiados también y cuestionados, ¿ya? Sin embargo, nosotros no vamos a meternos solamente en la transgénesis per se, es decir, el mejoramiento de las plantas, cómo se o de los animales que se utilizan para el consumo. No, sino vamos a ampliarnos al ámbito de la salud, un poco eso, que sí es importante. ¿Está cerrado? ¿Ya? ¿Y cuáles son los métodos básicos? ¿Ya? Por favor. Miren, para empezar, ¿qué significa ADN recombinante? ¿Ya? Si lo leemos aquí, son las técnicas, todos los pasos o técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación y que sea insertado en otro, de tal manera que se utilice la maquinaria de otro para que este gen se pueda, ¿no?, transcribir y luego traducir y formar una proteína, ¿ya? Por eso dice, es un mecanismo de manipulación e inserción de genes de un gen A, de un organismo A a un organismo B. Puede ser animal, vegetal, bacteriano o otro. Nosotros vamos a centrarnos en el bacteriano, como el organismo, ¿no es cierto?, el vector que va a llevar el gen extraño que nosotros, ¿no?, el gen foráneo que nosotros queremos obtener proteína, ¿no es cierto?, en gran cantidad. ¿Ya? ¿Y por qué se aplica como la bacteria, ¿no es cierto?, la transferencia, la recombinación de ese gen foráneo? Porque la bacteria, ¿qué tiene de capacidad? Es su pequeño tamaño, su simplicidad, ¿no es cierto?, y su capacidad de replicación, ¿no es cierto? Es no una mitosis, vamos a decir un tipo de mitosis, en realidad es una bipartición, es rápido. Entonces, al mismo tiempo, puede rápidamente producir sus proteínas. ¿Ya? Bueno, también, ¿qué produzca una proteína que sea totalmente extraña? Bajo ese principio aparece la clonación, ¿no es cierto? Aparece la transgénesis, ¿sí? Pasen, buenas tardes. Entonces, eso es. Cuando hablemos de tecnología de ADN recombinante, hablamos de... Cuando se menciona ADN recombinante, se menciona de una tecnología de transferencia de un gen, de un organismo a el gen de otro organismo. Las finalidades pueden ser muchas. Nosotros nos vamos a centrar en la obtención de una proteína para uso médico. ¿Ya? Ya no vamos a hablar, como les digo, de la transgénesis, ¿no es cierto?, de este mecanismo de mejoramiento genético de las plantas y que sirve para el consumo. De eso no vamos a hablar. Entraríamos en discusiones muy grandes en lo que implicaría la ética. Si bien acá la ética también está involucrada, la bioética, el fin es bueno, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Así rapidito, pasen. Acá tenemos un virus, están poniendo en la imagen un ejemplo, como un virus. Acá está el pedazo, el gen, o el espacio, recuerden que es un gen, es una cantidad de bases, ¿no es cierto?, que expresan qué cosa, señor Ochoa, ¿qué hace? O señor Pérez, que está atrás del señor Ochoa. Un gen, ¿qué es lo que tiene que formar? Ustedes ya llevaron su clase de informática, de lo que vendría a ser ADN informacional. El gen, ¿qué es lo que debe expresarse al final o producir qué cosa? Una... Yo sé que sabes. Le acaba de decir acá el señor, ¿cómo se llama? Carguancho, le dije. ¿Cómo se llama? Carguamanga. Carguamanga. Estoy bien.
Ahí está. ¿Qué expresa? Ya el señor Caguamaca lo acaba de decir. Una proteína. Todo gen te va a tener como resultado una proteína. ¿Ya? Que después va a ser mejorada en el transcurso, ¿no? Eso ya les explicaron, ¿no es cierto? En la parte de macromoléculas informacionales, eso lo deben saber. ¿Ya? Entonces, bueno, acá está. Que no, una proteína que en este caso se le extrae este segmento, ¿por qué? Porque hay algo de este segmento, de ese gen, en este organismo que interesa producir. Pero no es tan fácil producirlo acá porque de repente el organismo tiene una replicación muy lenta, es un adenovirus, tiene vida media muy corta, no se replica tanto, necesita entrar en una célula, en fin, muchas razones. Entonces, ¿qué se hace? Se inserta en lo que se conoce como un plásmido. Ahora vamos a hablar qué es un plásmido, ¿ya? Y generalmente los plásmidos, que son ADN, de una corta frecuencia, se encuentran ¿en dónde? En las bacterias. Ese plásmido se le inserta por tecnología, por unas enzimas que ahora vamos a ver, ¿ya? Y nuevamente por tecnología molecular se le reinserta en una bacteria modificada. ¿Cuál es la idea? Que se puedan replicar. Esa bacteria modificada es un vector. Un vector es el que porta, el que trae ese plásmido con el gen, ese de aquí, que nos interesa producir. ¿Ya? Después de eso, ya aquí, esta bacteria se cultiva en un medio con antibióticos. ¿Por qué, profesora? Porque resulta que los plásmidos que algunas bacterias tienen y aquellas bacterias que no poseen una cantidad de plásmidos definidos, ¿no es cierto? Se les puede insertar, tienen genes que son resistentes a los antibióticos. Entonces esta bacteria que porta este plásmido con el gen nuevo, el gen foráneo, el gen externo, se le cultiva en un medio y se les hace replicar. En un medio con un antibiótico, ¿no es cierto? Con un antibiótico específico para la bacteria. Las que sobrevivan son recolectadas del medio de cultivo, nuevamente son cultivadas para que reproduzcan y luego de eso se les hace, ¿qué cosa? La famosa inducción para la producción de la proteína, es decir, que se produzca la síntesis de proteína. ¿A través de qué? De este gen. Y luego ya se extrae a la proteína. ¿Sí? Ahora, el plásmido es ahorita vamos a hablar del plásmido, es un ADN extracromosómico, así como se llama, extra, fuera del cromosoma, ya en este caso de bacteriano, que tiene una habilidad de replicación muy rápida, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque es pequeño. Entonces, volvemos al punto, ¿no? De eso. Y la bacteria es una bacteria procariota, perdón, es una célula, no es como un virus, ¿no? Un virus no es considerado como una célula. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ya? Entonces tiene organelas, ¿no? Más limitadas que la eucariótica y que pueden permitir que las proteínas sean una posibilidad, tengan una mejor síntesis, ¿ya? Entonces generalmente, ¿no? Cuando se trata de obtener alguna medicación biológica que favorezca, por ejemplo, al paciente diabético, como vamos a ver aquí, como la insulina, utilizan bacterias como el vector. Pero siempre va a haber como el vector es el recipiente, ¿ya? Y lo van a escuchar esto en parasitología, el famoso vector, el que transporta, ¿no es cierto?, de repente una plaga, eso es un vector. En este caso va a ser un plaga. Miren, el ADN recombinante. El nombre se lo da justamente el ADN. Ojo, esto es una técnica que se ha creado hace bastantes años, más o menos por los 60, si mal no recuerdo, ¿ya? El que verificó la presencia de enzimas capaces de cortar y pegar, ¿no? Y que ganó el premio Nobel, ¿no? de medicina, ¿no? Que fue Stanley, no me acuerdo el nombre, pero sí es Stanley, ¿ya? Y que a partir de ahí se hizo la tecnología que vamos a estudiar, lo vamos a ver acá, ¿ya? Y se le puso ADN recombinante. ¿Qué significa eso? Mira, acá tenemos dos células, ¿no es cierto? Mejor dicho, dos ADNs.
el primer paso, ¿no? Queremos mezclar una porción, vamos a ponerlo tan sencillo como esto, una porción de un lado y con otra porción del otro. Para eso se requiere, ¿qué cosa? Cortar. Exactamente, ¿no? Dice, es una molécula de ADN formada por la unión de dos moléculas heterólogas. Eso es un ADN recombinante. Son dos ADNs heterólogos, distintos. Nos interesa juntarlos, ¿por qué? Porque probablemente del B, en este caso, tenemos genes que les requerimos producir la proteína, ¿ya? Tienen una función, ¿ya? Por eso se llama mejoramiento genético. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar. Se corta. ¿Y eso qué lo hace? Son las famosas, enzimas de restricción. ¿Ven aquí o allá? ¿O es igual? Las que cortan, y eso fue lo que descubrieron estos científicos que ganaron, ¿no? El premio Nobel, son enzimas de restricción, también consideradas como endonucleasas. ¿Cómo? ¿Me han hecho algo? ¿Preguntamos? Ya. Cuando hablamos de enzimas de restricción, mencionamos son enzimas de corte, que no cortan de forma pareja, por si acaso, o sea, no cortan así, como ustedes cortarían en línea recta. No, cortan como un desorden, ¿no? Como de forma irregular, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, miren las pares de bases, este es el gen 2, ¿no es cierto? Que se está cortando, este es el gen 1, perdón, el ADN 1, y este es el ADN 2, el de color verde 1 y el de color verde 2. ¿La enzima de restricción ha cortado parejo? No, ha dejado una serie de bases. Buenas tardes. Aquí libres. Esa serie de bases libres van a servir como una especie de bases de pegamento, o sea que permiten la unión entre ellos, entre distintos ADNs que son heterólogos. Esas son las enzimas de restricción. Si ustedes se dan cuenta, ahora va a haber, ¿no es cierto?, la unión de este par de ADN, vamos a ponerle tipo B, con el tipo A. ¿Cómo se unen? Eso fue el otro descubrimiento que nosotros ya también hemos hecho, que son enzimas, son las enzimas de unión o las enzimas ligasas, ADN ligasas, que ya ustedes las conocen bastante bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la replicación del DNA. Y ahí se une. Ese es el primer punto más importante, la capacidad, ¿no es cierto?, de la posibilidad de unir dos ADNs distintos, ¿no?, de diferentes especies. ¿Cuál es la finalidad? Pero ojo, no es que se están uniendo de forma desordenada, siguen la secuencia de ¿qué? De pares de bases. Ustedes ya saben cómo se unen, ya saben cómo se unen las pares de bases, adenina con timidina, adenosina con timidina, citidina con guanosina, ¿no es cierto? Son obviamente mononucleótidos. ¿Ya? Entonces, esa es la primera situación. De ahí partió ya hacer la tecnología, usarlo, aplicarlo, a realizar la función. Seguimos. Ahí está lo mismo, justamente el ADN, ¿no? Se abre, ¿no? Se separa por enzimas que permiten la formación de la horquilla, ¿no? Acá ven ustedes las cucharitas, ¿no? Esas vendrían a ser nuestras enzimas de restricción. Y como les dije, hay bordes que no corta de manera regular, o sea, como una tijera que corta derecho, sino lo corta de manera irregular. Esas bases de pares de bases que quedan libres, ¿no?, se conocen como bordes pegajosos. Eso es lo que va a permitir que este ADN, esta porción de gen, se pueda unir que es un gen A, se puede unir al gen de otro organismo. Y eso es lo que va a pasar con el caso del plásmido. Un gen foráneo se le
incorporar a un plásmido. Y el plásmido, como puede replicarse rápidamente y de manera individual, independientemente de la célula, va a poder producir mejor ese gen y esa proteína. Es más, hay un punto a favor del plásmido, que es lo mejor, es que es resistente a antibióticos. Le da la resistencia a la bacteria esos plásmidos. Entonces, es mucho mejor. ¿Para qué? Para mantenerlo en cultivo y poder producir más. ¿Ya? Todavía estamos hablando de la primera parte. Yo me voy a quedar hasta la primera parte porque la segunda ya es PCR, que me imagino que el profesor. Entonces, eso es un plasma. Un plasma es un ADN, un elemento genético, como dice aquí, extracromosómico, que no forma parte del cromosoma. Generalmente lo dibujan así redondito, ¿no? Que se replica de manera autónoma. Y algo más aquí, que es resistente a los antibióticos. ¿Ya? Y estamos hablando aquí del campo de la salud. ¿Ya? Si habláramos de los transgénicos, no usarían como recipiente, ¿no es cierto? O a las bacterias necesariamente. Pueden utilizar cualquier otro organismo. ¿Ya? ¿No? En el que mejoran las plantas o los animales. Pero ya les dije, no estamos tocando ese tema. Es un tema mucho más amplio y que implica un costo, conversaciones éticas también. ¿Ya? Acá. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ven, ese que ustedes ven aquí es la bacteria, que sería nuestro vector. Ahorita vamos a ver recordar esos pasos nuevamente. ¿Ya? Recordar los pasos de qué es un vector. Pero esta es nuestra bacteria, que tiene su ADN cromosómico y aparte tiene su plasma. ¿Ya? Que es mucho más pequeño, que está fuera de ese cromosoma, se replica rápidamente, ¿no? Acá está una visión en microscopio electrónico, ¿no? Una microfotografía. ¿Ya? Otra vez volvemos al plasma. Por eso ahora nos está hablando de plasma, sí, porque para hablar de la producción, por ejemplo, de insulina, tenemos que mencionar que el ADN recombinante del corazón utilizan bacterias como vector. Y obviamente utilizan el plásmido como el portante, ¿no? El receptor de ese ADN que quiero replicar. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a leer un poquito acá. Ustedes ven zona promotora, el interés, terminador, borde derecho, borde izquierdo, plásmido entero. El ADN, plásmido es un ADN circular de doble banda, un ADN. Se replica extracromosomalmente, o sea, tiene su maquinaria de replicación, es independiente de la del ADN de la bacteria. ¿No? Puede encontrarse en bacterias o levaduras. Tiene resistencia a antibióticos. Tiene segmentos cortos de ADN, hasta 15 pares de base, hasta 15 kilobases, perdón. Ahora, tiene marcadores de resistencia a antibióticos, hay sitios de restricción. Si hablamos de sitios de restricción, significa que esos sitios, ya eso ha sido determinado molecularmente. ¿Qué significa un sitio de restricción? Restricción es un sitio cuya enzima de restricción corta más fácilmente. Son subblancos dentro de ese plásmido. Céntrense en un anillo, imagínense nuestro ADN, ¿no? De doble cadena, enrollado en un círculo, con pocas pares de base. Entonces, hay puntos ahí donde la enzima de restricción puede cortar. Ojo, acá no vamos a hacer producir los genes de este plásmido, sino los que le van, exacto, los externos, pero necesitamos a este plásmido. Por eso ahí dice, gen de interés es ese verde. Explicando en ese esquema que en ese gen verde, en ese gen de interés, es el gen foráneo que nosotros queremos que este plásmido, al ser más rápido en replicarse, lo pueda producir y después yo pueda obtener una proteína de allí. Y acá lo estamos viendo, repito, en el campo de la salud. ¿Ya? Porque esa tecnología es una tecnología que se puede aplicar a todos los campos de biología molecular, animales, vegetales, para el mejoramiento genético, como les digo, todo eso. ¿Ya? Pero en el campo de salud todavía es para el beneficio que hace, ¿no es cierto? Y debido a que no es directamente, ¿no? Se obtiene una proteína, la
aplicada y se aplica directamente, no es controversial. ¿Cómo pasaría con la famosa transgénesis? ¿Ya? Y en la que ustedes de repente comen, ¿se acuerdan del chocolate de golpe? No, ustedes se van a acordar de ese chocolate. Ya, también era un chocolate que decían que se había hecho cacao con animales transgénicos, gen de rata me parece, para mejorar el chocolate. O sea, el chocolate, el cacao, para que se reproduzcan bien, utilizaron un gen de... Y dijeron, producimos un mejor cacao. Me dejo entender, crece más rápido, eso voy. Y a la gente se lo come. El problema es qué va a pasar en el transcurso de los años. Exacto. Ese es otro nivel. No, acá todavía eso no entra. ¿Ya? Que me imagino que el profesor les habrá hablado de la transgénesis, no lo sé. Si no, es importante que lo lean porque eso todavía sigue. Porque nosotros debemos seguir comiendo pollos transgénicos, carne transgénica, es muy probable. ¿No? Bien, repetimos. Los plásmidos se utilizan como vectores de fragmentos de ADN. Vectores de fragmentos de ADN. ¿Ya? O sea, la bacteria es un vector, sí, como organismo. Pero el fragmento de ADN lo lleva un plásmido, entonces ¿también se le puede considerar un vector? Sí. Utilicen ese término cuando quieran. Ese es el vector, el camino. ¿Ya? Bien. Para esto se combina un fragmento de ADN extraño con el plásmido, generando un plásmido nuevo con una secuencia nueva. ¿Por qué es la secuencia nueva? Porque tiene un gen nuevo. Entonces acá están nuestras enzimas de restricción, que acá lo esquematizan con una tijera, que son las endonucleasas. Esas son las enzimas de restricción. Hay varias enzimas de restricción. Acá vamos a hablar de la enzima, vamos a mencionar la enzima de restricción que corresponde a la E. coli. ¿Ya? Pero también hay otras bacterias que son muy buenas para hacer vectores y para recibir plásmido. ¿Ya? Ahí está. Es una enzima de restricción que corta aquí un pedazo del plásmido de manera, ¿no? Ya hemos dicho, pues son bordes pegajosos, no regulares, y otra, las enzimas de restricción que cortan, pues obviamente nuestro gen en cuestión. También de manera regular, dejando esos bordes. ¿Ya? Luego, ¿no? Esta se va a hacer unida al plásmido, acá están nuestras ADN ligasas, que lo representan con un pegamento, que unen este gen foráneo al plásmido. Y luego el plásmido se incorpora en una bacteria transformada, y la bacteria transformada se hace replicación, se recultiva después, y luego se hace la replicación de la síntesis de la proteína que queremos, y luego con técnicas de PCR se aumenta ese gen y luego se produce más proteína. ¿Ya? Entonces, así no es tan difícil. El asunto es que acá, para trabajar en esto, en ADN, en la parte molecular, hay que tener mucho cuidado con la contaminación. Eso es uno. Y segundo, el poder, ¿no es cierto?, determinar la secuencia de bases nitrogenadas que presenta el gen. Teniendo esto se hace con PCR también. En realidad lo primero es evitar la contaminación. Eso es lo primero. ¿Ya? Lo demás ya viene así, la maquinita lo hace solo. ¿No? Y se aplica en ellos. Bien. Entonces, ya una vez que ustedes tienen aquella parte, miren, esto parte ya básicamente de la formación, ya desde que se incorporó el gen foráneo al plásmido. Son cosas redonditas, ¿no? Está el plásmido, ¿no es cierto?, en el que tiene enzimas, la ligasa, que une el gen foráneo, o el gen que quiero, ¿no es cierto?, producir, cuya proteína, el gen que quiero que se replique para obtener la proteína que necesito, ¿no?, y se ha incorporado al plásmido. ¿Ya? Esos van a ser cultivados, ¿no es cierto?, junto con bacterias que han sido transformadas. ¿Cuál es la finalidad de esta transformación bacteriana? Para que esa bacteria que de repente no tenía ese plásmido, el plásmido pueda ingresar a ella, a esa bacteria, y así pueda tener una maquinaria celular. ¿Ya? Después de eso, se cultivan a estas bacterias con el plásmido que tiene el gen extraño, no, el gen extraño no, el gen que quiero replicar,
se cultiva en un medio con antibióticos, se recogen las células sobrevivientes que deben ser del plásmido que transporta nuestro gen foráneo. Recuerden que los plásmidos tienen también genes por sí mismos, genes que permiten la resistencia a los antibióticos. Entonces, eso también es importante, porque si el gen tiene una resistencia a antibióticos, yo lo cultivo en cualquier medio, ¿no es cierto? Va a poder, ¿no es cierto?, resistir, va a poder mantenerse la célula y sobrevivir. Una vez que eso se recogen las cepas que han sobrevivido, se las transporta a otro medio de cultivo para que ahora esas células específicas que tienen el plásmido como el gen foráneo pareciera todo, ¿no?, un enredo, pero no es tan enredado. Estas bacterias que salen de aquí son las sobrevivientes, que tienen ese gen. Las cultivo en un medio, las hago crecer. Ahora, ¿qué hago? Extraigo el plásmido por técnicas de, ¿no es cierto?, de biología molecular. Luego ese plásmido de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó así? Este plásmido que he obtenido lo llevo, lo extraigo y le hago la famosa reacción en cadena de la polimerasa, que les permite, ¿no es cierto?, amplificar los genes. Por eso esa es la primera parte, hay que saber la secuencia génica de ese, ¿no es cierto?, gen que yo quiero. Y posteriormente se le estimula, ¿para qué? Para producir, para que realice ¿qué cosa? La síntesis de proteínas. Y voy a obtener una gran producción de la proteína que yo quería. Eso se hace con la insulina, por ejemplo. ¿Ya? Con la insulina se hace eso. Para obtener esa proteína que a muchas personas se aplican y que es lo que se llama biológica, o sea, no es un compuesto químico, ¿no?, sino más bien obtenido de un organismo biológico, se hace el ADN recombinante. La ADN recombinante es una técnica que hace que un gen extraño que yo quiero, ya, céntrense ustedes, quiero obtener la proteína de ese gen, lo pongo en otro organismo que es de fácil replicación. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pongo ahí? Porque ese organismo es más sencillo, es más simple, su maquinaria no es tan compleja como nuestra célula. En este caso, son las bacterias. ¿Pero cómo lo corto? Con lo que se llama restringir. Enzimas de restricción, enzimas que cortan endonucleasas. No le des un beso en el cuello, la quiere mucho. Ya sabe quiénes son. ¿Ya? Ahorita sale que ya le sigue haciendo cariño, ¿ya? Pero no me la distraiga, de repente es buen alumno y usted me la distrae mucho. ¿Ya? Y después sale mal y le echan la culpa a la novia. ¿Pero qué? Si la culpa es de uno, enamórese lo que quiera. Si usted sale mal, es por uno, no es por el otro. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se usa? Pase. Las enzimas de restricción para insertar genes en un plásmido. Acá está nuestro plásmido, nuestro vector de ADN, nuestro ADN foráneo. Acá están los puntos de restricción, de corte. ¿Se acuerdan? Los puntos de corte que van a ser los que van a cortar ese plásmido en ese pedazo. Y también el ADN foráneo tiene puntos de corte. También se ha encontrado eso, que es lo que actúan las enzimas de restricción. Corta aquí, corta acá, corta aquí, corta acá. Paso 1, paso 2. Ahí ustedes ven, ¿no? Como acá está la endonucleasa de la Escherichia coli. ¿Cómo se llama? EcoRI o EcoRI. Es un tipo de endonucleasa muy eficiente también que se utiliza en la biología, en la ingeniería genética. Porque ya no se puede llamar esto biología molecular simplemente, sino ingeniería genética. El uso de la genética en la producción, ¿no?, de sustancias químicas. Eso es ingeniería genética. ¿Ya? Lo corta dejando unos bordes, ¿no? No corta de forma regular, lo corta de forma irregular porque deja esos bordes pegajosos. El tercer paso, la inclusión en el anillo. ¿Cuál es la inclusión en el anillo? ¿Qué significa, profesora? Este pedacito de gen que yo quiero replicar, lo voy a pegar
en este espacio del plásmido quede cortado. Ya hoy ustedes ven, a través de la ligasa se une y ahora tenemos un plásmido, lo que le llaman la quimera. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Incluso en los organismos, vamos a escribirlo ahí porque no digan que los de este lado no ven nada. Señorita Pancuarro, ¿ha escuchado hablar de la quimera? ¿Más o menos? ¿Les suena? Incluso hay organismos que le dicen quimeras. Las quimeras es la formación de un organismo, en este caso de este plásmido, con partes, pedacitos de uno y de otro, que se han obtenido genéticamente. Por ejemplo, una vez obtuvieron una quimera, creo que era la mezcla de una cabra con una oveja, me parece. Tenía patas, ¿con qué era fue? Pero era una cabra con una oveja. Creo que tenía las patas de la cabra, la cabeza de la oveja. Era un monstruito. Sobrevivió un tiempo. Pero, o sea, llegaron a ese resultado. ¿No? Se descubrió que la quimera, esta mezcla, es un organismo nuevo formado por partes de 2 o hasta 3 organismos. En este caso, 2. Este es un plásmido quimera. ¿Por qué? Para que lo entiendan bien. A esto se tiene que llegar en el ADN recombinante para la salud. Ojo, porque ADN recombinantes pueden haber para todas las, como ya les dije, la transgénesis, para el mejoramiento de animales. No, nos estamos enfocando en la salud. Y se requiere de eso, bacteria y el plásmido que está dentro de la bacteria, que es una ADN extracromosómico. Entonces, extraemos un plásmido de una bacteria X, no necesariamente de la coli, puede ser de otra. Ya. Pero digamos que sea de la coli, para no confundirnos mucho. Se extrae el plásmido, se corta ese plásmido. Tengo el gen de otra, de repente de una célula humana, de una célula de páncreas endocrino, de las células beta. ¿Van a pasar o no van a pasar? Ya, no pasa. ¿Ya? ¿Sí? De ahí extraigo los genes, ubico los genes de la insulina. Ya, ahora ¿qué se hace? Se corta tanto para el plásmido, un espacio, obviamente acorde, al espacio de los genes que producen la insulina. Luego, ¿qué hago? Ese pedacito de gen se lo pego donde está el corte del plásmido. Ahí va. No tengo ni claro. Doctora, ¿Qué pasó? disculpe, mi grupo en este laboratorio tiene que examen con el doctor. Sí, vaya. Ya estamos por acabar. Vaya, no se preocupe. Sí, lo que tiene con el doctor Elio, o no, doctor Bravo, ¿no? Sí, vaya. Bravo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Solamente 2? ¿A usted también, no? Sí, vaya. Sí, el profesor sale en 5 minutos. No, vaya, si tomo el doctor Bravo, sí, vaya. No, ya no jala como antes, ¿no? Antes jalaba, tenían casi unos 5, 3, 4. Ahora creo que hay 12, ¿no? Ya hay mejores no. Pero bueno. Yo quiero pensar, no, eso pasa, yo quiero pensar que ustedes estudian más, pues profesores estén creciendo. Bueno, eso es bueno, porque antes era un derramamiento de ceros, eran 5. Y solo toma un examen, ni siquiera considera las prácticas, y bienes, y usted nada, él todo. 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo que no lo veo. Ya, bien, entonces, se une este gen con el plásmido. Este plásmido es de la bacteria. Este gen puede ser una célula eucariota. ¿Ok? Por eso está hablando de la insulina. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Entonces, ¿con qué se une? Con las ligasas. Y se queda formado este plásmido. Este plásmido es el que va a entrar a una célula transformada, se la va a cultivar esa célula, ¿no es cierto?, transformada en un medio con antibióticos, y luego de eso se recolectan las células sobrevivientes. ¿Por qué? ¿Por qué se le colecta un medio con antibióticos? También para ver la resistencia. Los plásmidos de las bacterias tienen genes de resistencia, son mejores todavía para mantener. O sea, pasar a salvo nuestro material genético que queremos replicar en gran cantidad para producir una proteína. ¿No? ¿Alguna pregunta? Volvemos
restricción. ¿Recordamos? ¿Ah? No, por ejemplo, puede ser al plásmido como ocurre aquí, ajá, como al... Ya purificas las enzimas de restricción, que es una proteína. Ya la comienzas a purificar. O sea, una vez que se han detectado, porque no son, esta es una de las más comunes, pero hay otras que incluso la venden en el mercado. Que cuando digo en el mercado es que hay una lista en libros de, por ejemplo, Sigma, por ejemplo, de laboratorios, en las que tú quieres enzima de restricción. Y por bibliografía necesitas EcoRI tipo 3 o tipo 4 o de tal bacteria. Y la buscas y la encuentras. ¿No? O sea, se compra en el mercado. La purificación de proteínas es algo más antiguo todavía que la ingeniería molecular. Purificar la proteína. Se ha hecho el paso inverso, se ha retrocedido desde la purificación de proteínas hasta purificar una ADN. ¿No? Porque lo primero que se podía hacer era el producto. Ahora ya se puede tener, pues, ¿no? El origen, que es el ADN. ¿No? Lo cual ha permitido, pues, que la industria mejore, ¿no? Nuestra genética. Entonces, ahí está nuestro plásmido, nuestra endonucleasa EcoRI, que corta, ¿sí?, tanto al plásmido como al gen foráneo. Ahí está en rojito, ustedes ven la región de interés. Significa que la región de interés es el gen que yo quiero replicar. Que quiere replicar en varias hebras, muchas cantidades, para obtener una proteína, ¿no es cierto?, purificada. Y, obviamente, esta es humana. Yo se le incorporo a un humano, no va a haber ningún problema. ¿Por qué no lo hacemos en nuestras células? Repito, ¿por qué no lo hacemos? Porque nuestras células demoran más de replicación, tienen menos posibilidades la transferencia sería mucho más costosa, mucho más larga. En cambio, la bacteria es un organismo, es unicelular, es mucho más sencillo. ¿Por qué no un virus? Porque el virus no es una célula. ¿Por qué un hongo? Porque los hongos generalmente la mayoría son pluricelulares y tienen replicaciones más complejas. En cambio, la bacteria es bipartición. Ni siquiera una mitosis, es una bipartición. Se parte. Mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, acá está. Ahí están los famosos extremos pegajosos que le llaman ahí. O sea, cuando corta la enzima de restricción, no corta, imagínense, no está cortando derecho. Imagínense un niñito que está aprendiendo psicomotricidad y lo corta mal. Bueno, en este caso es a propósito. Lo corta dejando bases libres. Tanto aquí como acá. ¿Con qué finalidad? Para que se puedan encajar. Porque se unen base con base igual. Como la adenosina con timidina o adenosina con citosina. Así tiene que ser. Si no sería mutación. No habría eso. Sí. Imagínense con ingeniería genética. ¿Que puede pasar? Sí. Pero felizmente se puede corregir. Porque esto es manipulable. ¿Ya? Esto se manipula. Se hibridiza. Esa es la hibridización para formar la quimera. ¿A través de qué? ¿Cómo lo pegan? Con la ligasa. Una ADN ligasa. Y entonces ustedes tienen acá su gen de interés. Acá ustedes ven que dice ahí, gen de resistencia a un antibiótico. Eso es algo favorable también del plásmido. No solamente es extracromosómico, no solo se replica más rápidamente, sino que tiene resistencia a antibióticos, lo cual hace mucho más estable en los medios de cultivo. Para mantener, ¿qué cosa? A la bacteria que porta ese plásmido cambiado. Se coloca dentro de una bacteria, la bacteria es lo que se llama un clon. Se clona, se biparte, porque en realidad la bipartición se puede considerar como una clonación, porque son organismos idénticos iguales. Se le cultiva en una placa con antibióticos, se recolecta aquellas sobrevivientes y que han sobrevivido, obviamente, al cultivo, ¿no? Van a crecer, obviamente, ¿quiénes? Las recombinantes. Y luego de eso se extrae estas recombinantes, se les vuelve a crecer en un cultivo especial ya para esas recombinantes. Luego se les aplica la purificación de ADN, se obtiene el plásmido y a este plásmido, que ahora ya no era uno, ¿no es cierto? O dos o tres, son varios, miles. ¿Qué se les hace? Después de obtener ese plásmido en miles, el PCR para amplificar el ADN. Y luego de eso ya se puede estimular a su ADN, ¿para qué? Para que se produzca la síntesis de proteínas. Y obtenemos, ¿qué cosa? Nuestra proteína. No es tan
en papel, como le digo, en biología molecular no es tan complicado una vez que ustedes saben su secuencia de ADN, mejor dicho, saben qué gen quieren replicar, la secuencia de ADN, y eviten la contaminación. Todo lo demás, ustedes lo colocan y lo hacen ¿qué cosa? Las máquinas. Colocan los medios, compran las enzimas, todo, y la máquina lo hace. Acá hay un laboratorio de biología molecular, por si acaso, que está el doctor del Águila, que está encargado de ese laboratorio, y que trabaja, bueno, en este caso no trabaja como esto de que es ingeniería genética. Él hace más bien estudios de biología molecular para describir un gen que afecta, me parece, a la obesidad en niños. Y están sacando trabajos. Y hay una maestrista ahí y creo que un tesista de pregrado también. O sea, es muy interesante y es parte en salud. Y las muestras las trae el doctor Sánchez, el doctor de la guía del hospital de niños. O sea, son garantizadas, tienen un interés clínico, no hay ningún problema. Que es lo más importante, saber de dónde traen las muestras. ¿Ya? Otra vez volvemos al... vamos a saltarnos esta porque esta es... No, esta mejor, de la insulina. Que nos interesa más, porque la otra era no sé por qué la puse. Un ejemplo de la fabricación de insulina. Acá está nuestra bacteria, se extrae el plásmido de la bacteria, la célula que codifica la insulina humana, así de sencillo, digamos, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo así, es la ingeniería genética. Siempre y cuando, ya les dije, sepan sus bases de secuencia de bases, ¿no es cierto? Hagan qué gen quieren estudiar, el fin. Porque yo puedo estudiar el gen de cualquier cosa, sí, yo quiero estudiar el gen, no sé, que causa la infidelidad, ¿qué es eso? Pues no tiene ningún fin. ¿Me entienden? En cambio, lo que está, claro, es que algunos dicen que hay, otros dicen que no hay. En cambio, como en el caso del doctor del Águila, que está viendo para niños obesos, ¿no? Un gen obeso y me parece con diabetes, que tengan relación, me parece que es algo así. Eso es algo que tiene una finalidad, porque al determinar qué gen es, se puede saber si hay un factor genético y comenzar a explicar qué factores, cuál es la predisposición de una persona y cómo puedes controlarlo, predecirla. Ajá, exacto. ¿No? Sí. Bueno, ya. En este caso es la insulina, y así es como muchas veces la insulina. Esas son la biotecnología, ¿no? Ya no estamos preparando químicamente la insulina, sino estamos permitiendo producir una insulina humana, ¿no? Que ustedes se la aplican y no hay rechazo y hay una afinidad con usted, ¿no es cierto? Se aplica ¿cómo? Se corta este plásmido y el ADN, ¿no? La secuencia de ADN en el que se encuentra el gen que forma la insulina. ¿Con qué se corta? Con enzimas de restricción. ¿Cómo? ¿Parejo? No, desigual, porque tiene que unirse. La segunda es la unión con la ligasa, ¿no es cierto? Al plásmido. Ese plásmido se incorpora otra vez en la bacteria. Se cultiva ese plásmido. Se cultiva esa bacteria que tiene adentro el plásmido, que están ustedes viendo acá chiquitito. ¿Por qué escogen un plásmido, profesora? Porque es extracromosómico, está fuera del cromosoma y se replica rápidamente y además tiene resistencia a antibióticos. Mejor todavía, lo cultivo. Sobreviven, obviamente, cultivan una placa con medio con antibióticos. Aquellas que sobreviven son las que tienen obviamente el plásmido, pero obviamente también se han replicado, las recojo, ¿no? Esa es la famosa siembra, ¿no? Y la cosecha. Así como siembran plantas y cosechan las plantas, ustedes en microbiología van a sembrar sus bacterias y también las van a cosechar. Y hay maneras y técnicas para hacerlo. Y las regresan a otro medio de cultivo para hacerlas crecer. Ahora solamente estas que tienen el plásmido, ¿ven? Todo este puntito verde, plásmido. ¿Qué tiene ese plásmido que tiene? Está modificado, ya está recombinado. Esa es la tecnología del ADN recombinante, que lo estamos viendo aquí en salud, nada más, porque la tecnología del ADN recombinante se aplica para muchas áreas. ¿Ya? Luego de eso se extrae este plásmido, que ya hay varios,
muchos, miles, y se les amplifica por PCR, la replicación en cadena de la polimerasa. ¿Por qué lo amplifico? Porque quiero tener más de estos genes. Y luego de eso se estimula esos genes para que produzcan ¿qué cosa? Proteína. En este caso, si he trasladado, ¿no? Y obviamente, en esa síntesis de proteínas, ¿a qué gen estimulo? No estimulo ya los genes del plásmido en sí, sino a los genes de la insulina. Que si ustedes ven acá, aquí partimos con 1, ¿no es cierto? Ahora tenemos en nuestra imagen, como para que se den cuenta, 6, 8. 8 veces eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que si acá iba a tener una insulina, por mencionarla así, acá voy a tener 8. Se estimula ese gen, ¿para qué? En el caso de la insulina, para que se produzca, yo voy a acabar la insulina. Insulina. Proteína que después será mejorada para que nosotros podamos tener nuestra insulina que se emplea para la diabetes. ¿Entienden? Acá hay otra forma también en la que ustedes saben la subunidad A y la subunidad B de la insulina son recombinadas en plásmidos distintos, cortadas con enzimas de restricción también, solamente que parte de la subunidad A en un lado, la subunidad B en otro. Se hace el mismo procedimiento que hemos explicado, se obtiene la subunidad A y la subunidad B por separado, y luego estos polipéptidos producidos se van a unir también de manera molecular para formar la insulina. Ese es otro método para obtener insulina. O sea, puede ser por separado, puede ser la misma proteína, ¿no? Y eso de qué va a depender, profesora, del laboratorio que lo haga. ¿Ya? Vamos a centrarnos más que estos son los genes de resistencia, ¿no? Esto es lo que vendría a ser el uso el control biológico de las plagas, ¿ya? Y aquí está para disolver o hacer proteínas que permitan terapias cardiológicas. Igual, ¿ya? Solamente para recordar. Ahí está el plásmido. Sí. ADN extracromosómico circular. Forma parte de la bacteria que tiene genes por sí mismo de resistencia contra los antibióticos. Y acá está nuestra célula aislada que tiene el gen de interés. Se aíslan los ADNs aquí y el plásmido acá. Se corta por encima de restricción el plásmido y el gen, ¿no? El pedazo de gen que quiero del ADN, ¿no es cierto?, aislado de otra célula. Se inserta dentro del plásmido, tenemos un plásmido quimera, una quimera de plásmido que tiene su gen y el gen foráneo. ¿Cómo se une? Con la ligasa. Se introduce en una bacteria transformada, ya esta bacteria por eso se llama bacteria recombinante también, porque este es un plásmido o ADN recombinante, entonces la bacteria que lo contiene es recombinante. Se hace el procedimiento que hemos explicado para multiplicar las bacterias, para extraer el plásmido, para producir la proteína, y o bien puede ser, ahí está la parte en la que les digo, el biocontrol, ¿no? El control de plagas biológico. Se utilizan genes de resistencia, ¿no? Resistencia, ¿para qué? Para las plantas, porque también puede, en algunos casos podría ser cuestionado, ¿ya? Porque esto está bien, pero para el consumo es el asunto, ¿no? Para el consumo humano. O bien, como en este caso, para obtener genes o proteínas usadas para deportistas que puedan soportar las altas temperaturas, o para ser disueltas en la sangre para aquellas personas que tienen ataques cardíacos. Ya, en realidad a ustedes les interesa más esto. Eso, como les digo, de aquí implica un fenómeno ético mucho más grande, ¿ya? Hasta ahí. ¿Preguntas? Llegaron tarde, pero no sabían que empezaba la 1, no se preocupen, igual va a haber 1 o 2 preguntas del tema, así que... Sí, ya me dijo 2 de acá y creo que 6 de inmunología. Hay varios, por eso yo les estaba diciendo a los que vinieron primero. Antes, en mi época, había el chancuncito que escribía todo con colores, con rayones, con todo, bello, y le sacaba un poco. Ahora no pasa eso.
Ustedes miran, ven que todos son imágenes. Es más, nosotros los escribíamos en la pizarra, podían ustedes escribir, pero ahora no. Entonces yo veo que a veces faltan para estudiar un tema y por las horas, porque faltan para estudiar el examen, y esta pregunta va a entrar para este examen. ¿Qué falta? No falta. O en todo caso, lo único que les queda, y no sé si lo hacen, señor Guamanga, ¿no? ¿Tienen su canal de YouTube ustedes? No, tampoco, ni siquiera eso se les ha ocurrido. Colgar las clases.